tema que voy a plantear. Vamos a ver las 10 plagas de Egipto, aunque de aquí sale mucho tema, de aquí sale, podríamos durar días hablando de ellos, toca hacerlo de una forma muy resumida, pero, pero vamos a ver los puntos principales de las 10 plagas y cómo Dios cuidó y protegió al pueblo en ese momento que Egipto fue atacado. Entonces quiero que cada uno de ustedes vayan a Éxodo. Vamos a comenzar desde el capítulo 1 y vamos a ver algunas cosas interesantes de las 10 plagas de Egipto y sobre todo con Moisés. Entonces quiero invitarlos a Éxodo 1 y arrancamos desde el 2:11. Si ustedes pueden ver ahí, dice Moisés huye de Egipto. Dice el 11, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez por nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Esta situación que le pasa a Moisés ocurre cuando Moisés tenía 40 años. ¿Cómo lo podemos saber? En Hechos 7:23, los invito a que vayamos a Hechos 7:23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. A través de la palabra vemos que Moisés, acá cuando visita a sus hermanos, y que pasa esto que un egipcio está golpeando a uno de sus hermanos, él interviene, lo mata, y después él interviene en la pelea de dos hebreos y le dicen, venga, ¿quién eres tú? Entonces Moisés se da cuenta que lo han descubierto, que él mató a un egipcio y Faraón lo persigue. A los 40 años huye Moisés. Pero hay algo más interesante. Vayamos ahora a Éxodo capítulo 3, versículo 1. Entonces dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Ored, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he decidido para librarlos de mano de los egipcios, y he descendido, para librarlo de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Si ustedes se dan cuenta, acá es en el momento que Moisés tiene su encuentro con Dios. Y Dios le dice, voy a liberar a mi pueblo porque he escuchado su aflicción. Y en ese momento, Moisés, adivine qué edad tenían, 80 años. Si usted se da cuenta, él huye a los 40 años de Egipto y a los 80 años Dios vuelve y lo llama para que vaya a liberar al pueblo. ¿Dónde está esto para confirmar que esa era la edad de Moisés? Vayamos a Hechos, capítulo 7, versículo 30. Hechos, capítulo 7, versículo 30. Dice la palabra, pasado 40 años,
un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. Y ahora vamos a ir a Deuteronomio 34:7. Mire lo que dice. Era Moisés de edad 120 años cuando murió. ¿Han notado algo curioso? A los 40 sale de Egipto, pasado otros 40 años, Dios lo llama para que libere al pueblo de Israel. Pasados otros 40 años, muere Moisés. En la Biblia, el número 40 tiene una simbología muy importante. ¿Cuál es la simbología en la Biblia del número 40? Esto significa que es un tiempo de cambio y de transformación. ¿Qué significa el número 40 en la Biblia? Tiempo de cambio y de transformación. Ustedes me dirán, ¿y cómo comprobamos esto? Acuérdense que el pueblo de Israel fue guiado por el desierto 40 años. Ahora, si ustedes miran, Moisés pasó en el monte de Sinaí orando y Dios le respondía 40 días. Lo mismo que Jesús, antes de que comenzara su ministerio, estuvo orando por 40 días y 40 noches. Asimismo también vemos cuando los 12 espías, cuando fueron a reconocer la tierra de Canaán, ¿a cuántos días duraron ellos reconociéndola? 40 días. ¿Qué otro evento vemos con el número 40? Cuando Goliat fue a desafiar el pueblo de Israel, ¿a cuántos días duró desafiándolo? 40 días. Así lo mismo pasó cuando Elías se fue a encontrar con Dios al monte Oreb, duró caminando ahí cuántos días, 40. Cuando Jesús nació, según Levíticos 12, tuvo que ser presentado a los 40 días, después de que él nació, según Levíticos 12, los hombres son presentados 40 días. ¿Quién más? Vamos a estar viendo. Jonás, cuando anunció que Nínive iba a ser destruida, dijo que tenían un tiempo de 40 días. También David, Saúl, ellos reinaron ahí por ¿cuánto? 40 años. Entonces, también el diluvio, acá Alejandro Zamora también me está haciendo acordar en Génesis, también llovió, ahí por ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Ahí vemos la importancia del número 40 en la Biblia. Es un número que habla de cambio y transformación. Después de que pasó el diluvio, Noé tuvo que comenzar algo nuevo. Vemos también Jesús, cuando Jesús estuvo 40 días en el desierto orando, también comenzó su ministerio, hubo una transformación. Cuando pues gobernaba un rey por 40 años y moría, pues lógicamente tenía que haber un nuevo reino, ahí hay cambio. Vemos también asimismo cuando Moisés sale de Egipto, salió para que Dios lo preparara por 40 años. Después de esos 40 años, lo mete con el pueblo de Israel en el desierto, ahí también hay un cambio, y cuando pasan otros 40 años, entran a la tierra de Israel, hay algo nuevo. Y en estos tiempos que estamos pasando, estamos en cuarentena, ¿debido a qué? A un virus. Y lógicamente, pues, hay algo de transformación también en esto. Si ustedes se dan cuenta, aunque el virus ha matado a muchas personas a nivel mundial, acá en Colombia ahorita estaba leyendo esta mañana que más o menos ya superamos la cifra de 200 contagiados y hasta ahora el primer muerto en Cartagena. Vemos que este virus ha cambiado nuestra vida. ¿Y cómo la ha cambiado? Pues nos ha mandado a nuestras casas, en algunos otros ha afectado la economía, los que son independientes por ahorita están pensando qué voy a hacer de mi vida. Y este es el número de la transformación y por esto, digamos, el cambio en nuestras vidas ahorita hay que verlo también como algo positivo. Muchas veces nos la pasamos fuera, en nuestras casas y no compartimos tiempo con nuestros hijos. Aprovechemos este tiempo. Algunos dicen, ¿qué voy a hacer en estos 40 días? Sobre todo los que trabajamos en oficina. ¿Qué voy a hacer en estos 40 días? Tenemos el tiempo para pasar con nuestro Dios. Tenemos el tiempo para pasar con nuestras familias. Veámoslo como algo positivo. Lógicamente vienen más cambios y transformaciones, como les decía, en la economía.
Pero no nos afanemos porque ahorita hay muchas mentiras en las redes. Escuchemos más que todo lo que pasa en las noticias en estos momentos que son difíciles para no escuchar noticias falsas. Y si nos envían cosas a través de las redes sociales, verifiquemos a través de internet que sean ciertas y verdaderas porque hay algunas que no son ciertas. En este momento todavía no estamos en pánico económico. ¿Por qué no estamos en pánico económico? Yo trabajo en una empresa que es la del sector de alimentos y la producción continúa y sigue. Entonces, mientras las empresas estén produciendo, la economía no va a ser tan mala o no va a sufrir tanto. Tenemos que confiar y tenemos que apoyar sobre todo a esas empresas que siguen produciendo y como dijo el gobierno o el presidente, los mercados todavía están abiertos, entonces ahora no se vayan a botar, ir a los supermercados porque donde hay harta gente es donde el virus puede contagiar a más personas. Hagámoslo con calma, si hay que proveernos en alimentos, sí hay que hacerlo, pero hagámoslo con calma. Si usted ve que está muy lleno, evite ese lugar porque para no exponernos tantos al contagio. Y ahorita lo vamos a ver con la palabra, cómo el Dios de Israel guardó al pueblo egipcio de estas plagas. Bueno, continuando con la palabra, vamos a ir ahora a Éxodo capítulo 5, versículo 2. Y Faraón respondió, o veámoslo desde el 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y se presenta ante el faraón y le dice, deja ir al pueblo, Dios me manda a decirte esto. Pero Faraón, ¿qué le dice? ¿Quién es Jehová? Con arrogancia. En pocas palabras, ¿qué le está diciendo Faraón? Está diciendo, yo no conozco a su Dios. Mire todos estos dioses que yo tengo, pero ¿su Dios quién es? Dígame quién es. Por eso dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Dice, otro más. Y si todos conocemos, Egipto en ese tiempo tenía muchos dioses, adoraban a todo. Tenían el dios del Nilo, tenían también a sus primogénitos también como dioses, tenían a los animales como dioses, y más adelante vamos a ver cómo Dios los castiga a través de lo que ellos creían que eran sus dioses. Por eso le dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, yo no lo voy a escuchar a su Dios, ni tampoco voy a dejar que se vaya el pueblo de Israel. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué tuvieron que pasar 10 plagas? ¿Cuál es la razón de que Dios mande 10 plagas para que dejara ir al pueblo de Israel? ¿Cuál es el motivo o la razón? ¿Por qué no solo con una plaga el faraón los dejaba ir? ¿Por qué tenían que pasar 10? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la razón de que pasaran 10 plagas y no solo una? Porque con una sola o con la última plaga Dios la hubiera enviado de una vez para que Faraón los soltara, ¿no? Vamos a ir a Éxodo 9:14. Ahí está la explicación. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. ¿Cuál fue la pregunta de Faraón? ¿Quién es Dios? Entonces Dios, a través de sobre todas las primeras 9 plagas, le demuestra quién es Él, le muestra todo su poder. Ahora mire lo que dice Éxodo 9:15. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte, a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, él dijo Faraón, yo no sé quién es Dios, el Dios que usted habla, el Dios de Israel, ¿quién es Él? Entonces Dios le dice, ahora, te voy a enviar cada una de las plagas, primero para mostrarte mi poder, segundo, para que tú entiendas que no hay otro como yo, y tercero, para que a través de estas plagas
todo el mundo conozca quién es el Dios de Israel. Vamos a ir ahora a Éxodo 11:9. Mira lo que le dice Dios a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. ¿Cuántas plagas fueron? Fueron 10, ¿cierto? Esto también hacía aumentar la fe del pueblo de Israel, porque teníamos un pueblo que era esclavo, con mentalidad de esclavo. Y Dios, al mostrar estas plagas, le estaba mostrando que ellos iban a ser guiados por el único Dios y todopoderoso, que puede mover los cielos, la tierra, los mares, porque Él creó todo lo que hay. Si ustedes ven, en cada una de las plagas, una afectación. La primera plaga que comienza con el río Nilo, o sea, comenzó en el agua. El nivel de las plagas fue subiendo, después fue en la tierra. Cogió el polvo y salió. Después, las plagas también se fueron en el aire. Comenzaron las langostas, llovió granizo. Por último, las plagas no solo atacó el agua, la tierra y el aire, sino atacó a los animales. Y por último, ataca a las personas. ¿Pero a quiénes atacó? Pues al pueblo egipcio. ¿Y por qué lo dijo? Porque el pueblo de Israel, mientras pasaron estas plagas, adivinen qué, no fueron afectados. Dios los protegió. Dios cuidó de ellos. Y en estos momentos tan duros y tan difíciles, nosotros que creemos en Dios, debemos confiar que Dios nos cuida de esta plaga. A través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ahora pasamos a ser parte de sus hijos. ¿Y sabe qué? Como todo buen padre, Dios cuida bien de quién, de sus hijos. Por eso le damos gracias al Señor Jesucristo, que a la presencia de Dios. Y como dice el Salmo 91, Él cuida de sus hijos. Y eso es lo que tenemos que creer. Y eso es lo que tenemos que decirle al mundo, porque ahorita lo que hay son solo malas noticias. Y lógicamente uno a escuchar todas esas malas noticias, uno se asusta. No crean, a uno le da miedo, le da temor. Pero porque solo lo que escucha son solo malas noticias y todo el mundo lo que hace en los periódicos, las redes sociales, todo nos dice que está mal la situación. Pero ahí estamos nosotros, los hijos de Dios. Si nosotros creemos que Dios es nuestro Padre, debemos saber y debemos decirle al mundo que Él cuida de nosotros. Porque estamos a través y protegidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él cuida de nosotros. Tenemos que sacar ese temor. En esta campaña que ha sido del virus, nos dicen que nos lavemos nuestras manos. Yo les mandé un mensaje el día de ayer o antier. El mensaje fue bello. El mensaje dice: Dios está en control. Y cada vez que te laves tus manos, recuerda en qué manos están. Nosotros estamos en las manos de Dios. Y Él nos cuida para que nada nos pase. Vamos a verlo a través de la palabra. Cómo Dios cuidó del pueblo de Israel. Mandó 10 plagas, pero ninguna la tocó. Vayamos a Éxodo 8:22. Vayamos a Éxodo 8, capítulo 22. Acá está hablando de las plagas de las moscas, ¿no? Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. La tierra de Gosén era donde se estaban quedando el pueblo de Israel. Acá estaban los egipcios y al lado estaba la tierra donde vivían los egipcios. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas de que yo soy Jehová en medio de la tierra. Si ustedes leen al principio, Moisés, a través del polvo, levanta una cantidad de moscas y todas estas moscas llegan a Egipto. Pero lo sorprendente, estando tan cerquita el pueblo de Israel, ninguna de las moscas lo toca a ellos. ¿Por qué? Porque Dios los protege.
Y mira acá la sabiduría de Dios. ¿Cómo hacen las moscas para saber dónde tienen que atacar? Porque el que tiene el control de estas moscas, de esta plaga, es Dios. Él la puede controlar. Y así como este virus, nosotros que somos sus hijos, Él nos cuida. Vayan ahora a Éxodo 9:4. Éxodo capítulo 9, versículo 4. Esta es la plaga que llegó a los animales. Y mire lo que dice. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel, ¿qué pasó? No murió ni uno. Aún mire, Dios ofrece protección a nuestros animales, a las bestias. Él cuida de todo lo que nosotros tenemos. Tenemos que tener esa confianza. Vayan ahora a Éxodo 9:19. Cuando llueve el granizo, mire lo que pasa. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos del faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Oigan acá algo maravilloso. Cuando cayó el granizo, Moisés le dijo, mire, afuera va a llover granizo. Dile a tu pueblo que en esta plaga se escondan, se guarden en sus casas, en sus palacios y guarden sus animales, porque este granizo es tan grande que con uno que le caiga a alguien lo mata de una vez. Pero dice la palabra de Dios que la gente que no le creyó a Dios, dice el 20, dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Qué vemos aquí? Que el que no hizo caso sufrió las consecuencias. Virus, ¿qué nos han dicho a nosotros? Guárdense en su casa. ¿Por qué hay que guardarnos en nuestras casas? Porque la forma de que ahorita no tenemos vacuna todavía, aunque ayer escuché que en China, las noticias dicen que en China ya tienen la vacuna, sino que falta probarla en humanos. Si da positivo, ya la comienzan a distribuir a todo el mundo. Pero ahorita como no tenemos vacuna, lo mejor que es, dice, la mejor vacuna es quedarnos en nuestras casas. ¿Por qué es la mejor forma de quedarnos en nuestras casas? Porque el virus se propaga de persona a persona y se contagia muy fácilmente. Hay varios tipos de corona porque se contagia muy fácilmente. Entonces, ¿qué nos dicen? La mejor forma es que se vayan a sus casas. Y como habla la palabra, nosotros como hijos de Dios, no porque seamos hijos de Dios tenemos que salir a la aventura, a la calle, diciendo, es que Dios me guarda y me protege. Pero Dios también nos dice, ustedes son sabios, hay que cuidarse. Y la forma de cuidarnos es ¿cómo? Pues guardándonos en nuestra casa. Entre menos gente haya en las calles, porque no puede ser que todos estemos en las casas, no, lo que les digo, porque tiene que seguir la producción, los que trabajan en la salud y muchas cosas, que Dios los guarde y los proteja por esa bella labor. Ahora, pero los que sí podemos estar en la casa, como los que trabajamos en oficina, quedémonos ahí. Era ilógico que dando la cuarentena, mucha gente se fue a pasear. Cuando dijeron, no, quédense en las casas, que es la mejor forma de no contagiarse. Oiga, ¿dónde está la sabiduría? Y más escuchaba que hijos de Dios se iban a pasear. En Italia, creo que ayer murieron aproximadamente 900 personas, antier 600 y así. ¿Y todo por qué fue? Porque la gente no se quedó en sus casas y no se fue a pasear. Seamos sabios, también nos dice la palabra. Cuidémonos. Sigamos lo que nos ha dicho el gobierno. Lavémonos las manos.
Y dése cuenta que acá en la Biblia, la forma de Dios de cuidar a su pueblo también era que ellos se guardaran en sus casas. Y después que tengamos un virus así en nuestras vidas, le vamos a decir a Dios, pero Señor, ¿por qué me pasó esto? Pero si no nos cuidamos, Dios nos dice, cuídense, guárdense. Entonces, ¿cómo le vamos a reclamar a Él? Seamos sabios y prudentes. Yo sé que esta situación es difícil y dura, pero tenemos que confiar en Dios. Quiero que vayamos ahora a Éxodo 11, capítulo 7. Éxodo 11, capítulo 7. Mire lo que dice. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Esta es la última plaga, la de la muerte de los primogénitos. Un virus, o el ángel de la muerte, atacó a los primogénitos de los egipcios. Pero Dios le dice al pueblo, quédense en casa bajo la señal, para que nada les vaya a pasar. El que se saliera de sus casas, adivina qué iba a pasar. Así fuera del pueblo de Israel, moría. ¿Por qué? En pocas palabras, Dios los mandó a cuarentena también al pueblo de Israel mientras pasaba la plaga. Y si ustedes miran en la Biblia, tenemos casos de prudencia. ¿Cuáles? Noé cuando fue advertido del diluvio. ¿Por qué Noé? Dios le dijo, construye un arca para que te salves. Y no solo tú, sino también tu familia. ¿Y qué hizo Noé? La construyó. Si no hubiera construido el arca, dime qué hubiera pasado. Se hubiera muerto su familia. Y no hubiéramos tenido tampoco esta hermosa palabra. ¿Quién sabe qué hubiera pasado con la raza humana? Después José, cuando las vacas gordas y las vacas flacas, ¿qué pasó? Dios le dice a José lo que tiene que hacer. Alimento por cierto tiempo, porque iba a venir un tiempo donde la tierra no iba a producir nada. Y a través de esa sabiduría de José, Egipto creció mucho, prosperó mucho. Pero porque José escuchó la palabra, porque José escuchó a Dios. Y por último, José y María. Acuérdense cuando estaban matando a los niños que eran recién nacidos. ¿Qué hicieron ellos? Le dice el ángel, huyan para que no vaya a morir Jesús. ¿Qué hubiera pasado si José y María no hacen eso? Pues no sabemos qué hubiera pasado porque era Jesús, Dios lo hubiera guardado. Pero vemos la obediencia de José y María. Huyeron de la tierra de Israel a Egipto. Y así nosotros seamos sabios, seamos prudentes. Amén. Bueno, vamos a ir ahora a Éxodo 11. 1. Mire lo que dice. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. En pocas palabras, las primeras 9 plagas, ¿adivine para qué fueron? Para castigar a Egipto, para mostrar el poder de Dios sobre Egipto. ¿Cómo lo comprobamos? Entre la primera y la tercera plaga, Dios le dice a Moisés, si quiere vayamos allá, vayamos a Éxodo 7. Las primeras 3 plagas, mire lo que va a pasar. Éxodo 7:17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. ¿Sí se dan cuenta? Las primeras 3 plagas era para mostrarle, el faraón preguntó, ¿quién es Dios? Pues con las 3 primeras les voy a demostrar quién es Dios. ¿Y por qué? Acuérdense lo que les dije, el río Nilo, los egipcios lo adoraban, lo tenían como un Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo convirtió en sangre. Y murió toda la vida que había en el río. Y aún nosotros dependemos ¿de qué? Del agua. Dice que aún las fuentes de ellos se convirtieron en sangre. Ahí le demostró quién era él. Ahora vayan a Éxodo 8:22. Las otras plagas, la 4, la 5 y la 6, ¿Dios qué les va a demostrar?
Éxodo 8:22. Mire lo que dice. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Con las otras plagas, o sea, la 3, la 4, la 5 y la 6, Dios le iba a mostrar quién era el que tenía el control de la tierra. Dios le iba a mostrar que Él es el creador de todo lo que hay en la tierra y que todo le hace caso a Él, porque Él es su dueño. Ahora, con las siguientes plagas, que son la 7, la 8 y la 9, le iba a mostrar al pueblo de Israel que no hay al pueblo egipcio y lógicamente también al pueblo de Israel, que no hay otro Dios como. Y llegamos a la última plaga. La última plaga, esta plaga Dios lo hubiera podido mandar desde el principio. ¿Y saben por qué la hubiera podido mandar desde el principio? Por una simple y sencilla razón. Porque esta era la plaga con el que Faraón iba a soltar al pueblo de Israel. Pero no la mandó de primeras. ¿Sabe por qué no lo mandó de primeras? Por una simple y sencilla razón. Porque al pueblo de Israel quién era él. Según lo que le hizo al pueblo en los años que estuvo allí como esclavos. Y ahora sí viene la plaga que iba a soltar al pueblo. Ahora, mire lo que dice. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Oigan, acá viene una pregunta. ¿Cómo así? O sea, usted va donde su vecino y le dice, oiga, deme sus aretes de oro. Va donde su otro vecino, deme lo que tengan en plata. Dios le hizo eso al pueblo de Israel. Ahora vayan, una vez que los deje ir, el faraón, vaya, pídale alhajas para que ustedes se puedan ir. Y acá viene una pregunta, ¿por qué? Aunque no hay lo que se cree, ojo porque esto que voy a decir se cree, esto se debe a todo lo que el pueblo de Israel estuvo como esclavo, este es el pago que se merecía. Y por eso cuando ellos van, curiosamente, las personas de Egipto le comenzaron a entregar todas oro, plata, todo eso, para que ellos se fueran. Lógicamente también atemorizados, porque conocieron quién era Israel. Por eso vemos que en medio de las situaciones difíciles, si tenemos nuestra esperanza en Él, Él nos va a sacar en victoria y nos va a bendecir. Eso sí estoy más que seguro. ¿Qué más dice? El 3, Éxodo 11:3. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. Pues después de ver esos milagros, ¿quién no les iba a dar cosas? 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. ¿A qué hora sí iba a venir la plaga? A la medianoche. 5. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Oiga, esta muerte de los primogénitos no solo iba a ser en humanos, también en los animales. Y ahí viene el milagro. ¿Cómo es que un virus o como un ángel hace para seleccionar quiénes deben morir? 6. Y mire lo que dice. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Acá viene algo curioso. Dice que Dios endureció el corazón de Faraón.
¿Qué significa eso? ¿Es decir que Dios sí se puede meter en la mente de una persona y hacer lo que Él quiera? Sí, Él lo podría hacer. Pero nosotros tenemos libre albedrío. ¿Y por qué nos creó con libre albedrío? Para que nosotros escojamos que lo podemos escoger entre lo bueno y lo malo. Acá cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón, significa que cada vez que Dios le daba una orden a Faraón, él no lo hacía. Y antes era más duro. Eso es lo que significa. Nosotros nos quedamos aterrados y sorprendidos, pero a nosotros también a veces nos pasa. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, no hagas esto, mi hijo, pórtese así, así es como te debes comportar con tu prójimo, pero nosotros no lo hacemos? ¿Adivine cómo se llama eso? Endurecer nuestro corazón. Es como cuando dice, no hagas eso, y el niño por llevarnos la voluntaria lo hace, pero solo por llevarnos la voluntaria. Nosotros a veces nos parecemos así. Y después recibimos las consecuencias y estamos llorando. ¿Por qué, Dios? Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero de familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme el comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces le dice al pueblo de Israel, más o menos le dice, cojan un corderito, que lo vemos ahí en el 4, lo asan, se lo comen, la sangre la guardan para pintar los dinteles de la casa, de la casa, ¿cierto? Dice 7, dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en los dinteles de las casas en los que han de comer, o sea, en las entradas, deberían marcar con sangre sus casas, ¿no? Entonces, ¿por qué viene acá lo maravilloso? Esto hace referencia también a nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese lo que dice Juan cuando desciende el Espíritu Santo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y acordémonos que este Cordero era sin mancha. Y Él derramó su sangre para que nosotros pudiéramos entrar en la presencia de Dios. Y ya no necesitamos, dice que no necesitamos de los sacerdotes que hacían sacrificios, porque Él nos dio entrada directa al lugar santísimo, para que podamos hablar con el Padre. ¿Qué hago en este tiempo que voy a estar encerrado en mi casa? Sencillo, estudie la palabra y ore. Yo ahorita que he estado en la casa, como no llego tan cansado, ahora puedo estudiar más la palabra. Aproveche ese tiempo para enseñarle a sus hijos. Y dice, 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo quemaréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados, vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Acá dice otra cosa, que cómo ellos se deberían comer este corderito, porque tan pronto pasara la plaga, el faraón iba a dar la orden para que escaparan. Entonces ellos tenían que escapar ¿cómo? Rápido, debían estar ¿cómo? Listos para huir. Y el 12, dice 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová.
y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Usted sabe por qué se llama Pascua esta fiesta de los judíos? ¿O por qué la llaman la Pascua? Porque Pascua significa Pesach, y Pesach significa pasará o saltará. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando venía el ángel de la muerte y veía que estaba pintada la sangre del cordero, acuérdese, en las casas, él decía, aquí no tengo que entrar, voy a seguir. Pero la casa que no estuviera pintada, y si un israelita no lo hubiera hecho, pues hubiera muerto su hijo. Entonces él iba. Y la casa que no estaba pintada, caía la plaga sobre el hijo de esa persona. ¿Quién era? Mire que no mataba a todos, mataba solo al primero. ¿Y por qué el primero? Viene acá la pregunta. Porque el primero también era dedicado a los dioses de Egipto. Esa es la razón. Pero acá lo importante no es lo que pasó ahí. Acá lo importante es que nosotros, ahí viene que la sangre de Jesucristo nos limpió de toda maldad. Con la sangre de Jesucristo entramos en el pacto de Dios. Y nosotros estamos en ese pacto que fue a través de la sangre de Jesucristo. Adivinen qué, Dios cuida de nosotros. En estos momentos tan difíciles, Dios cuida de nosotros. Y esa es la fe que debemos tener. Vamos a ir a Mateo 26, 25. Mateo 26, 25. Ya estamos ahí, amén. Mire lo que dice. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro, le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no veré más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros también, así como el pueblo de Israel entró a través del pacto con ese cordero, nosotros también estamos en un pacto en este momento con Dios, el cual nos dio la salvación, que es lo más importante, pero también cuida y guarda y nos protege. Vayamos ahora a Romanos 5, 8, 11. Romanos capítulo 5, del 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, oiga lo que dice, por Él seremos salvos de la ira. ¿Sí? Él nos protege de la ira de Dios. Y cuando sabemos que vale la ira, que está en Apocalipsis, son todos los juicios que van a caer sobre esta tierra. Por último, ahí vayamos a Juan 1, 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Mire lo que dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú crees en Jesucristo, tú ya eres un hijo. Y si tú eres un hijo, el Padre de los cielos, el Dios de Israel, el Dios que mandó las plagas a Egipto, el Dios que hizo cruzar al pueblo por el mar, el Dios que cuidó de su pueblo, también te guardará y te protegerá. Vayamos de Éxodo 12 al capítulo 21. Éxodo capítulo 12, versículo 21. Mire lo que dice. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo.
y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrillo. Y ninguno de vosotros salga, oiga lo que va a decir, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. El que saliera, ¿qué iba a pasar? Se moría. El ángel de la muerte lo tocaba. ¿Pero a quién? Al primogénito. Por eso les digo, hay que ser sabios. Porque Jehová, dice el 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Sí se da cuenta? Es decir, si estaba la sangre, ese virus o ese ángel o el heridor, como lo dice, a la casa de los judíos, pero si estaba la sangre. Y nosotros estamos que bajo la cobertura de quién? De Jesucristo, el cual derramó su sangre y nos guarda, nos protege, nos cuida. ¿Pero por qué nos guarda y nos protege y nos cuida? Porque somos sus hijos, porque le hacemos caso, porque le obedecemos. Esa es la principal razón. Él va a cuidar de sus hijos. Pero tenemos que, ¿qué? Ser sabios. Y por eso les digo, me molesta la gente que no hizo caso al gobierno de quedarse en sus casas y se fue de paseo. Ni siquiera salían con niños. O sea, tenían que tener sabiduría. Cuiden, si no se cuidan ellos, al menos cuiden sus hijos. Acá tengo en las redes sociales, miren lo que dice este mensaje. Pues es como un chiste, pero es para que ustedes vean lo que pasó acá en Bogotá con algunas personas. Dice, oye, ¿qué es peor que la ignorancia o la indiferencia? ¿Qué es peor que la qué? Que la ignorancia o la indiferencia. Y miren lo que le responde la persona. Ni lo sé, ni me importa. Realmente así pasó con muchas personas que se quisieron ir de paseo. Les dijeron, tengan cuidado porque donde hay más personas se pueden contagiar. Y ellos que dijeron, ni lo sé, ni me importa. Y se fue 12, versículo 24. Miren lo que dice. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué es lo que celebran los judíos? La Pascua. ¿Jesús la celebró? Sí, sí la celebró, lo vimos en Mateo. Entonces lo dice, cuando sus hijos pregunten, ¿qué es eso que hacen en esta fiesta? Entonces, ¿qué le vas a responder? 27. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y ¿qué? Y adoró. Y usted ahorita me pregunta, ¿qué hago en casa? Muy sencillo, enséñele la palabra de Dios a sus hijos. Este es el mejor tiempo. Tenemos 20, 21, 22 días para estar con nuestros hijos y que toda la información que ha recibido del mundo se la vamos a cambiar enseñándole la palabra y explicándole en los motivos de por qué creemos en el Dios de Israel. 28. Éxodo capítulo 12, versículo 28. Y los hijos de Israel fueron e hicieron, mire lo que dice, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Fueron obedientes? Sí. ¿O sea que algún hijo de Israel se perdió? No, porque le hicieron caso a Dios. 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros, y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras casas, como habéis dicho, e idos, y bendecime también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme a los mandamientos de Moisés.
pidiendo de los egipcios alhajas, plata, oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Y desde ahí, el pueblo de Israel es libre, pero por una simple sencilla razón. Creyó y obedeció. E hizo, porque no es solo creer. En estos momentos que hay tanta incertidumbre, nosotros tenemos que ser el mensaje de fe y esperanza para aquellos que tienen miedo y temor. Y no que la gente del mundo sea la que nos dé esperanza. Nosotros tenemos que ser y presentar a nuestro Señor Jesucristo en estos momentos difíciles. Sí, a todos nos da miedo, a mí también. Pero tenemos que creer en el Dios de Israel. Si nosotros creemos, no nos dará temor, porque dice la palabra que nos guarda y nos protege. Y esta es la clase que hoy quería dar. Son 40 días, acuérdense, la cuarentena, aunque no van a ser los 40 días, pero la 40, ¿qué significa el número 40? De cambio y transformación. Cojamos esto que está pasando como un tiempo de cambio y transformación para estar con nuestras familias, para afianzar valores, para estar cada día más y cerca de Dios, orando, leyendo su palabra. Tenemos esa gran oportunidad. ¿Está pasando cosas malas? Sí, no las podemos negar. Pero nosotros tenemos que ser la luz a las naciones. Y ya saben, nosotros estamos en pacto a través del Señor Jesucristo. Y así como protegió al pueblo de Israel, también cuidará a nosotros. Pero tenemos que ser, ¿qué? Sabios, cautelosos. Tenemos que obedecer, lavarnos las manos. Tenemos que estar en nuestras casas lo más posible. Lógicamente tendremos que salir, pero donde no haya montones, para que este virus no nos toque. Muchas gracias y bendiciones. Este es el mensaje de hoy. Dios nos cuida, así estén las plagas afuera, pero Él cuida de nosotros. Oremos.